Bien, continuando con el ejercicio que venimos desarrollando del video anterior, vamos entonces ahora a abordar el punto número 12, que sería crear una carpeta esquemas y dentro de ella esquemas.py para ubicar el modelo de datos, bien sea de entrada o salida de la API. Es decir, que vamos entonces a crear una carpeta que se va a llamar esquemas. Entonces hacemos así, esquemas, y dentro de esquemas vamos a crear un archivo llamado esquemas.py. Y aquí vamos entonces a decir from Python Tech import, que vamos a importar el base model para definir nuestro modelo de datos para uso de las rutas. Y más adelante vamos a necesitar la clase optional, y esa la tenemos dentro de typing. ¿Por qué? Porque uno de los modelos va a ser para salida, o sea, para las rutas get, y otro va a ser un modelo para las entradas, es decir, para los post y los put. ¿Okay? Bien, entonces vamos a crear un modelo de salida que lo vamos a llamar class agenda salida, y eso va a heredar de quién, base model. ¿Y quién vamos a tener aquí? Al código que va a ser de tipo entero, nombre que va a ser de tipo str, teléfono que también va a ser de tipo str. Vamos a pegar esto acá para tener una, y correo también va a ser de tipo str. Y ahora vamos a crear una clase de tipo entrada. Entonces vamos a decir class agenda entrada, también va a heredar de base model, pero aquí no vamos a tomar en cuenta sino únicamente del nombre para abajo. ¿Por qué? Porque la clave, mejor dicho, el código, como es autoincremental, no necesitamos solicitarlo, sino simplemente el nombre, el teléfono y el correo es suficiente. Pero inclusive en agenda salida el código pudiera ser opcional. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar eso aquí un poquito. Entonces vamos a decir que este código es optional, pero de tipo entero, pero pudiera ser inclusive que estuviese vacío. Y para eso es que importamos optional de la clase typing, o de la librería typing, mejor dicho. Entonces, como el código puede ser opcional, pues lo colocamos como opcional entero, y también puede tener un valor vacío. Bien, ok, ya tenemos entonces nuestra clase esquemas, nuestro archivo esquemas, perdón, y nuestras clases de salida y de entrada. Bien, ¿qué más nos dice? ¿Qué otro paso nos dice? Ya hicimos este. Ahora, dice paso número 13, crear una carpeta routes o routes, y dentro de ella routes.py para ubicar las rutas de la API en vez de hacerlo en el mismo main.py. Es decir, yo ahorita en vez de crear las rutas de mi API en el mismo main, como hemos hecho en los ejercicios de clase, ahora vamos a crear una carpeta, dentro de ella vamos a crear un archivo, y dentro de ese archivo vamos a ubicar las rutas. Y luego lo que tenemos que hacer en la
en el main es importar ese archivo de rutas y ya las tendríamos utilizando. Lo único que tendríamos que crear es un enrutador y eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a crear entonces ahora una carpeta de rutas. Decimos roads y aquí adentro creamos roads.py. Bien, ¿y qué va a llevar roads.py? Aquí tenemos que empezar a utilizar las archivos que tenemos, hemos dicho, las clases que tenemos tanto aquí como aquí como aquí. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? De config necesitamos la sesión local, es decir, la que nos va a permitir crear una sesión para trabajar con la base de datos a través del motor o de engine, que es el que crea la conexión con la conexión string que teníamos en config, pero ahora estamos aquí. Ok, from models vamos a decir from models import y vamos a importar la gente. Es decir, vamos a importar esta clase que está aquí, que es la que nos va a permitir trabajar con la tabla de contactos. Estoy aquí. Ajá. Ahora, from esquemas, punto, esquemas, voy a importar. ¿Qué voy a importar? Todo. Es decir, voy a importar tanto la clase agenda de salida como la clase agenda de entrada, porque voy a necesitar una clase para cada evento que yo vaya a efectuar. Vamos a guardar esto. Y también necesito con SQL Alchemy importar una clase que se va a llamar session. Esa es la que me va a permitir mantener mi sesión de base de datos utilizando, de alguna manera, mapeando lo que yo había hecho aquí en models. Ok, vamos a guardar. Ahora entonces tengo que crear una instancia que me va a permitir a mí conectarme con el main, es decir, convertir este archivo en un router, pero para eso necesito importarme de FastAPI, necesito importar el API router, ¿sí? Entonces mi variable API router va a ser agente, ¿ok? Vamos a revisar los pasos que vamos siguiendo. Dice crear una carpeta routes y dentro de routes.py para ubicar las rutas. Ok. Después dice crear el enlace con el modelo de base de datos en la función getDB. Eso lo vamos a hacer ahorita, pero fíjense que el paso 15 ya lo hicimos. Importar API router de FastAPI e instanciarlo dentro de routes.py. Es decir, que ya yo hice esto. Lo importo de aquí, de FastAPI, y aquí lo estoy instanciando. Pero el paso número 14 es crear el enlace con el modelo de base de datos en la función getDB. Bueno, la función puede llamarse como sea, pero en este ejemplo la función se va a llamar getDB, que es la que nos va a permitir
digamos, conectarnos con la base de datos en el router y mantener la conexión activa mientras se utiliza. Y viene siendo una suerte de función como esta. Ya la voy a pegar directamente así. Y bien, ¿cómo trabaja esta función? Dice, va a permitir el enlace entre el modelo de base de datos y las rutas a través de una relación de dependencia, que eso lo vamos a instalar en un momento. La función se llamará entonces getDB, como decir getBaseDatabase. Entonces, dentro de la función creo una variable que va a ser de tipo local session, después de que la importé aquí que está en config, y voy a encerrar entre un try y finally, eso es un manejador de excepciones. Voy a encerrar el yield, que digamos que viene siendo un comando que va a permitir mantener la sección activa mientras se estén realizando operaciones sobre la base de datos a través de local session, y una vez que terminen las operaciones se va a cerrar la conexión. Es decir, yo tengo que hacer que mi sesión local dependa de esta función que va a mantener la conexión a través de local session. Mantener esa conexión la va a hacer a través del comando yield, ¿sí? Y una vez que haga la operación que tiene que hacer, la va a cerrar la conexión. ¿Okay? Entonces, como debo establecer una relación de dependencia más abajo en las funciones que me van a manejar mis rutas para poder trabajar con la conexión, yo voy a importar de FastAPI una clase que se llama Depends. ¿Okay? Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a crear mi primera ruta. Entonces la ruta sería, aquí tenemos que utilizar la variable que declaramos como API Router, y en esa variable es que vamos a desarrollar las rutas. Entonces, primera ruta sería, vamos a llamarla agenda, y aquí vamos a leer todos los contactos. Vamos a primero hacer la ruta que va a leer un solo contacto. ¿Sí? Sería así. ¿Qué parámetros va a llevar? Bueno, uno de los parámetros sería el response model, que sería agenda de salida, ¿verdad? Otro parámetro sería el status code, para devolver un 200 cuando consiga el contacto, ¿sí? Entonces, para eso, para devolver un mensaje correcto, vamos aquí a traernos el status también fácil. Entonces aquí iría status punto http 200 ok, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear aquí una función que se llama get contact, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre a la función, vamos a llamarla show contact. ¿Y qué parámetros va a recibir? Va a recibir el código que va a ser de tipo entero, la base de datos, que la va a recibir a través de la variable de tipo session,
que la estoy importando del ORM, pero esa función session depends de la función getDB. Es decir, va a crear una sesión de local session, de ORM, perdón, ¿sí? Que va a depender de la conexión que estoy obteniendo aquí con la función getDB. Eso es lo que voy a hacer. Ok, vamos a guardar. Ok, aquí tengo un error, sería así. Contacto va a ser igual. Esto va a ser igual a db, que sería la variable que está entrando aquí de sesión, punto query. ¿De quién? El objeto agenda, punto filter del mismo objeto agenda, punto código va a ser igual a al código que está entrando como parámetro. Y aquí debe ser doble igual, por si no estaría asignando. Punto first, que sería el primero que consiga con esa descripción. Ok, entonces aquí lo que le estoy diciendo es que el contacto va a ser la sesión local va a ejecutar un query con el modelo de datos agenda, que lo tenemos, recuerden que lo tenemos en models, y aquí va a filtrar de ese modelo agenda. El código tiene que ser exactamente igual al código que yo le estoy pasando aquí al get, que está recibiendo la función showContact. Y cuando consiga ese filtro, entonces va a devolver el primer registro que consigue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no consigue nada? Entonces le vamos a decir if contacto is known. Entonces, ¿qué debe él? Tirar una excepción diciendo que no existe. Entonces, ¿dónde metemos las excepciones? Aquí en FastAPI necesitamos importar HTTP exception. Entonces aquí vamos a decir raise HTTP exception. Entonces aquí vamos a decir minúscula status code sería status punto 404 y aquí vamos a decir detail y aquí vamos a decir contacto no encontrado, ¿verdad? Ahora, si el contacto lo retornó bien, vamos a devolverlo. Bien. Ok, entonces aquí podemos poner un comentario que diga ruta que devuelve un contacto en específico. ¿Okay? Ahora vamos a hacer una ruta que devuelva todos los contactos. Entonces sería agenda.get también. Vamos a colocar aquí agenda. Aquí no
necesitamos poner el otro slash. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver response model, pero como yo no puedo decir que es una agenda salida, ¿por qué? Porque son varios, ¿sí? Pero ya vamos a arreglar ese problemita. Entonces aquí sería el status code, status punto ok, ¿verdad? Y vamos a definir entonces una función que se va a llamar def show contacts. Eso sería en plural. ¿Y que va a tener esto? Una variable db que va a ser una sesión que va a depender de la misma conexión de la base de datos. Y aquí vamos a decirle pass mientras tanto. Ajá. ¿Por qué no podemos devolver agenda salida? Porque esto si fuese un solo registro, pero si son varios, entonces necesitamos devolver de alguna manera una lista de agenda salida. Una lista de modelos. Entonces aquí en FastAPI vamos a importar, no, de FastAPI no es esa es de typing, si mal no recuerdo. Importamos la clase list para devolver una lista. Entonces aquí en el response model de los contactos vamos a decir que vamos a devolver un list de quién, de agenda salida, así. Ok, entonces aquí vamos a decir una variable que se va a llamar contactos, porque son varios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un db punto query de quién, de la misma agenda, porque es el mismo modelo ORM punto all. Y vamos a traer todo lo que hay en la tabla. Ok. Ahora, ¿qué pasa si no hay contactos? Entonces aquí tengo que preguntar por el tamaño de la lista. Si la longitud de contactos es igual a 0, quiere decir que no hay contactos. Entonces me voy a tirar una excepción también. Voy a copiarme esto de aquí, porque básicamente es igual. No es un error, pero es simplemente que tiene que not found. Y aquí le vamos a decir la lista de contactos vacía, ¿sí? Lista de contactos vacía. Y aquí digo return contacts. Ok. ¿Verdad? Entonces tengo mi ruta de devolver todos los contactos, va a devolver un modelo de lista de agenda salida, el status code en 200 y todo sale bien. Show contacts es distinta, no necesito código sino una sesión de base de datos, ¿verdad? Y entonces una variable que va a ejecutar una consulta de todos los registros, no necesita filtrar nada. Entonces, si esa consulta, o sea, si esa lista de contactos me va a devolver nada, o sea, me va a devolver una lista vacía, entonces lanzo una excepción, diga que no se consiguió, y lista de contactos vacía. ¿Sí? Y si no pasa nada, entonces devuelvo los contactos que encontré. Entonces aquí vamos a colocar un comentario que me diga ruta que devuelve la lista fija, la lista de contactos. Muy bien. Ajá. ¿Qué otra ruta necesito yo para probar esto? El post. Entonces voy a crear una ruta post. Entonces esta se va a llamar agenda
punto post. Agenda. ¿Qué modelo, qué response model va a tener? Va a tener una agenda de entrada, sería este. Y el status code también sería status punto ok, ¿verdad? Entonces aquí está mi decorador. Y aquí voy a entonces a crear una función que se va a llamar def add contact, sería añadir contacto. ¿Qué le voy a pasar? Sería obviamente la función de b, es igual que esta. Tengo que pasarle esto para poder hacer la conexión, pero tengo que pasarle, también tengo que pasarle el objeto que necesito guardar. Entonces aquí sería vamos a decir contacto, va a ser de tipo agenda entrada. ¿Sí? Sería algo así. Ajá. Entonces yo tengo que aquí decir voy a crear voy a llamarlo contact, va a ser igual a un objeto de tipo agenda donde diga nombre es igual a contacto punto nombre teléfono es igual a contacto punto teléfono correo es igual a contacto punto correo. Ok, aquí estoy creando entonces un objeto contact de tipo agenda y le estoy pasando los valores del el base model que está entrando aquí de agenda entrada. Entonces el nombre de la agenda va a ser contacto.nombre, el nombre del teléfono va a ser contacto.teléfono y el nombre del correo va a ser el valor del correo, perdón, va a ser el contacto.correo. Y aquí entonces ¿qué tengo que hacer? Añadirlo a la tabla. Entonces debo decir db punto add, aquí no hace falta hacer un query, y aquí le voy a pasar el objeto que acabo de llenar el tipo de agenda que sería contact. Bien, aquí entonces ¿qué debo hacer? Debo hacer un commit para hacer la escritura física y aquí debo refrescar. Aquí voy a refrescar el contact y voy a devolver el contacto que acabo de crear. Bien, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Tenemos dos rutas get y tenemos una ruta post.
Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar el main. Entonces aquí necesitamos crear un router. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a colocarle agenda igual. Pero tenemos que hacer que importar from routes import agenda. Entonces aquí tenemos que añadir el router, que sería agenda. Y ya tenemos las rutas incorporadas entonces para nuestra app. Vamos entonces a poner a funcionar esto. Vamos a abrir un terminal. Aquí se ejecutó la máquina, el entorno virtual, perdón. Entonces yo aquí le voy a decir ubicon main app reload. A ver si no pasa nada extraño. Ok, hasta ahora está bien todo, no hay ningún error. El Alchemy está bien, el engine está bien, se conectó. Fin. Ahora vamos aquí entonces y aquí vamos a refrescar este señor. Y aquí tenemos nuestra ruta, ¿verdad? Show contacts, listo. Ahora vamos un momentico a la base de datos. Si ustedes dan cuenta no hay nada, aquí está la tabla vacía de contactos. Vamos a ver si, ¿qué pasa si yo le doy aquí show contact y lo ejecuto y me pide el código? Yo pongo 1 por ejemplo y le digo execute. Me dice error not found, contacto no encontrado. Perfecto, aquí en la consola me debe decir not found. Y aquí está la consulta SQL, dice select contactos, toda la consulta, jugar contactos.código igual al código que yo pasé como parámetro. Y aquí está el resultado, not found. Bien, funciona bien. Ahora vamos a show contacts, try it out, ejecuto sin parámetros, lista de contactos vacía, no hay nada. Y aquí está, ¿ve? Selecciona from contactos, aquí está el select, pero no devolvió nada porque aquí está la lista pura. Entonces no found. Muy bien, vamos bien. Ahora vamos a añadir un contacto de cómo nos va. Deberías tener este formato. Try it out. Entonces, nombre. Luis Silva. Teléfono. 0276-555-6677. Correo. luisilva@gmail. Bueno, da igual. Pero vamos a hacerlo con los datos más o menos correctos. Y entonces vamos a darle execute. Y perfecto, mira. Response body, aquí está la respuesta. Successful response. Aquí está, esto está tomado de esquema. Y ahora vamos a ver aquí si aparece el contacto. Perfecto. Consola. Aquí está el insert into contactos. Y aquí está el commit. Y aquí está la recuperación del contacto con el select. Perfecto, nada falló. Y aquí está perfecto. Eso quiere decir que si yo le doy aquí,
y digo show contacts, debería traerme el único que está en una lista. Perfecto. El código 1 porque auto incrementado. Y aquí la consola. Perfecto. Y si yo le digo que me muestre el contacto por el código, aquí ya está try it out, le digo que 1, entonces aquí está el contacto 1. Perfecto. Y aquí está la consola sin ningún error. ¿Y qué pasa si pido un contacto que no existe? Voy a poner el 2 y le digo execute. Entonces, ¿qué me dice él? No found, contacto no encontrado. Y aquí en la consola no hay ningún problema. Entonces quiere decir que nuestra ruta va bien. ¿Qué rutas nos faltarían? Nos faltaría una ruta de delete y nos faltaría una ruta para el put, que será el de modificación. ¿Okay? Pero eso quedará para el próximo video. Gracias por seguirme hasta este momento.